Cuando conociste a alguien hablando de ti en un idioma que no creían que entendieras, ¿qué pasó cuando conocí a mi novia Ariana? Lo primero que me preguntó fue si hablaba italiano. Quise hacerme el interesante y le respondí que sí en italiano, pero supongo que los nervios me traicionaron porque de alguna manera enredé las palabras. Pensé que lo había arruinado hasta que ella empezó a reírse. Gracias a Dios, ya no puedo salir con italianos. Mi ex solía escuchar a escondidas todas las conversaciones privadas de la familia y luego las sacaba a colación sin que viniera a cuento. Sonreí. Qué bueno que no sé italiano. Luego, con destreza, desvié la conversación lejos de Italia. Al final de esa noche me había enamorado demasiado para decirle que era bilingüe y pensé que ya resolvería ese problema más adelante. Pero entonces sucedió mi primera cena familiar. Su madre me miró de arriba a abajo y dijo en italiano: «Así que este es él. ¿Tiene siquiera un trabajo?» Su padre respondió: «Marketing. Mi sobrino de 16 años podría hacer eso». Ariana les susurró algo a ellos y todos se rieron. «Están diciendo lo maravilloso que es conocerte», tradujo ella apretándome la mano. Sus padres sonrieron sin ninguna calidez. Durante 2 años, sus padres me destrozaron. Comentaban en italiano sobre mis pasatiempos, un hombre adulto viendo películas de superhéroes, mi futuro con Ariana. De verdad estás perdiendo tu vida con este perdedor, incluso sobre mi educación. ¿Acaso sus padres eran payasos de circo o algo así? Cada vez Ariana se inclinaba y les murmullaba algo en voz baja. A veces ella contenía una carcajada o hacía una cara de ¿qué se le va a hacer? Lo peor fue el juego de las comparaciones. ¿Recuerdas cuando Marco, su ex, trajo esos vinos caros? La familia de Marco tenía esa casa en la Toscana. Al menos Marco podía dejarse una barba decente. Después de cada mención, Ariana les decía algo en voz muy baja y todos me miraban con lo que parecía lástima. Me esforzaba mucho para no desenmascararme. Y entonces, Ariana encontró mi viejo cuaderno de italiano mientras buscaba su pasaporte. Había olvidado que existía, pero contenía cientos de páginas de evidencia de que había aprendido el idioma. ¿Qué es esto?, me preguntó esa noche con el rostro pálido, como si tuviera miedo de que hubiera entendido cada palabra todo el tiempo. Era de mi hermano Jax, respondí antes de poder pensar. Le encantaba la cultura italiana antes de morir. Ella bajó la mirada con miedo de insistir en mi obvia mentira. Pero Jax murió cuando tenía 6 años, murmuró. Me congelé dándome cuenta de que me había descubierto. Ja era avanzado para su edad. Sus ojos se entrecerraron, pero solo me abrazó y se fue. Miré al cielo y chocamos los puños, pensando que nos habíamos salido con la nuestra. Por desgracia, no fue así. Pronto, Ariana empezó a ponerme a prueba, poniendo música italiana de forma casual mientras cocinaba, observando mi rostro para ver si reconocía las palabras. Comenzó a mencionar películas italianas. ¿Has oído hablar de Cinema Paradiso? Estudiando mi expresión en blanco en busca de grietas. Incluso me pedía que pronunciara los nombres de los platos en los restaurantes, analizando si mis intentos chapuceros parecían genuinos. La idea de que yo supiera la verdad la volvía loca. Intensificó su investigación a través de una observación cuidadosa. Descubrió que el teclado de mi teléfono tenía el italiano en la configuración de idiomas. Mi teléfono vino así. Nunca lo borré, le expliqué. Pero luego descubrió que veía El Padrino con subtítulos en italiano. Estaba tratando de leerlos como los créditos. Pensé que se vería más auténtico. Me reí. Ella revisó mi Spotify. No había canciones italianas, pero el algoritmo sugería listas de reproducción italianas. «¿Sabe que me gustan los restaurantes de pasta?», bromé. Ella no se reía. Las pruebas se volvieron más inteligentes. Mezclaba palabras italianas en oraciones en inglés, observando si las reconocía. Encontró un recibo de una librería italiana. «Esa librería también vende café»,
Me reuní con un cliente allí, le dije. Mi expediente académico de la universidad mostraba que había tomado español, pero encontró conjugaciones italianas en los márgenes de mi viejo cuaderno. Mi compañero de estudio era italiano. Hacía garabatos mientras estudiábamos. Luego vino la evidencia más sospechosa, el autocompletado de mi laptop. Cuando ella escribió come, sugirió style. Me mostré genuinamente desconcertado. Tal vez de la vez que usaste mi laptop para los correos de tus padres. Ella sabía que nunca había hecho eso, pero no podía probarlo. Mi historial de YouTube tenía lagunas, pero siempre lo borraba periódicamente. De todos modos, la investigación llegó a su punto máximo mientras viajábamos por todo el país para conocer a mis padres por primera vez. Durante el viaje, ella me puso a prueba una última vez. Si entendieras italiano, ¿me lo dirías? Claro que sí. Mi mamá nos saludó calurosamente en cuanto llegamos. Todo iba de maravilla hasta el postre. Cuando Ariana mencionó que le gustaría que pudiera entender mejor a su familia. «Oh, pero él debería», dijo mamá alegremente. Pasó veranos enteros con su abuela. En Inglaterra, interrumpió desesperadamente papá. En Londres, saliendo con sus primos ingleses. Mamá se congeló a mitad de la frase con su cuchara suspendida sobre su tiramisú. Claro, fue en Inglaterra. La sangre se le fue de la cara a Ariana. Me miró luego a mis padres tratando de estudiarnos a todos. No se dijo ni una palabra más al respecto, pero el viaje de regreso a casa fue silencioso. Ariana miró por la ventana, sin duda reviviendo 2 años de escenas familiares. Cada comentario cruel, cada respuesta susurrada, cada risa a mi costa. Sabía que yo sabía que su familia me había convertido en su broma personal mientras ella se unía y sabía que había comenzado toda nuestra relación con una mentira. Dormimos por separado esa noche, y cuando me desperté por la mañana, ella estaba en la cocina sosteniendo una taza de café. «Dobbiamo parlare, necesitamos hablar». Lo que me dijo cambió el resto de mi vida para siempre. Dejó la taza de café sobre el mostrador con un suave chasquido que pareció resonar en la tranquila cocina. Sus manos temblaban lo suficiente como para que el café restante se agitara contra los lados de la taza. «¿Hablas italiano?», preguntó con voz firme, aunque todo lo demás en ella parecía a punto de desmoronarse. La pregunta se cernió entre nosotros, por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fue solo 1 segundo o 2. Pude ver en sus ojos que ella ya sabía la respuesta. Lo había sabido desde la casa de mis padres cuando mi mamá me delató por completo. Sin embargo, necesitaba que yo lo dijera. Necesitaba que finalmente le dijera la verdad después de 2 años de mentiras. Respiré hondo, un aliento que pareció llegar hasta mis pies. «Sí», dije. La palabra salió más baja de lo que pretendía. Soy bilingüe. Lo soy desde que era un niño. La confesión se sintió como sacarse una astilla que había estado clavada bajo mi piel durante años. Dolorosa, pero necesaria. Su rostro no cambió mucho, pero vi que su mandíbula se tensó ligeramente. Asintió lentamente, procesando lo que acababa de confirmar, a pesar de que ya lo había descubierto. Sus ojos mostraron todo lo que sentía a la vez, dolor e ira, y algo que parecía pena, por lo que creyó que teníamos. Abrió la boca para decir algo, la cerró y luego la abrió de nuevo. «Estoy embarazada», dijo. Las palabras se atropellaron rápidamente como si necesitara sacarlas antes de perder el valor. La cocina de repente se sintió demasiado pequeña y demasiado tranquila al mismo tiempo. Mi cerebro trató de procesar ambas cosas a la vez. El hecho de que ella supiera que yo había estado mintiendo y el hecho de que íbamos a tener un bebé. Ninguno de los dos se movió por lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. La cafetera emitió un pitido para indicar que había terminado de preparar el café, pero ninguno de los dos se levantó para apagarla. Nos sentamos allí en nuestra pequeña mesa de cocina, con el peso de todo oprimiéndonos. Las mentiras, el embarazo, la confianza rota.
Todo eso se interponía entre nosotros como un muro que tendríamos que averiguar cómo escalar o derribar. Se frotó la cara con ambas manos y noté que el esmalte de sus uñas estaba astillado, algo que ella nunca habría permitido que sucediera antes de que todo esto comenzara. «Necesitamos tiempo para pensar», dijo a través de sus manos. Asentí, aunque ella no podía verme. «Sí, lo necesitamos». Pasamos el resto de la mañana moviéndonos con cuidado el uno alrededor del otro, como si ambos estuviéramos hechos de vidrio, que podría romperse si chocábamos. Ella se fue a duchar, y yo limpié la cocina lavando su taza de café 3 veces porque no estaba prestando mucha atención. Cuando llegó la noche, terminamos de nuevo en la cocina porque ninguno de los dos sabía a dónde más ir. Finalmente le conté sobre todas las veces que sus padres me habían insultado mientras ella traducía sus palabras en cumplidos. «Tu mamá me llamó perdedor al menos 50 veces», dije observando su rostro con atención. «Tu papá dijo que yo no valía nada, que estabas perdiendo tu vida conmigo». Sus ojos se abrieron de par en par y se veía realmente sorprendida, como si nunca hubiera pensado en lo que esas falsas traducciones significaban para mí. No, es decir, yo sabía lo que estaban diciendo, pero pensé que si tú no lo entendías, no te haría daño. La lógica de eso me dio ganas de reírme, pero nada de esto era divertido. Ella bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas sobre la mesa. «A veces me reía con ellos», admitió. Su voz se hizo más pequeña. «Era más fácil que pelear con ellos todo el tiempo. Son mis padres y yo solo. Quería que les cayeras bien, pero no te daban una oportunidad, así que simplemente les seguía. La corriente». La honestidad dolió, pero me alegré de que finalmente me estuviera diciendo la verdad sobre algo. Nos sentamos allí por un rato más antes de decidir que necesitábamos 2 semanas para averiguar qué queríamos hacer sobre nosotros y sobre el bebé. Aclaró como si yo hubiera podido olvidar alguna de las 2 cosas. Ninguno de los dos sabía si podíamos arreglar lo que se había roto entre nosotros, pero teníamos que intentar resolverlo ahora que habría un niño involucrado. Esa noche seguimos nuestra rutina habitual como robots, programados para cepillarse los dientes y lavarse la cara. Estábamos parados uno al lado del otro en el lavabo del baño, pero se sentía como si estuviéramos en habitaciones completamente diferentes. Ella tomó la habitación y yo tomé el sofá de nuevo, el cuero frío contra mi piel a través de mi camiseta. Podía oírla moverse en la habitación, probablemente tampoco durmiendo. El apartamento se sentía demasiado silencioso y demasiado ruidoso al mismo tiempo. Cada pequeño sonido parecía más grande en la oscuridad. Así que él ha estado fingiendo no entender italiano durante 2 años enteros, mientras sus padres lo menospreciaban en su cara. Es un compromiso bastante grande con una mentira, pero me pregunto qué le hizo pensar que esto era mejor que simplemente confesar desde el principio. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella y encontré un cuaderno en el cajón del escritorio. Empecé a escribir cada vez que había ocultado mi conocimiento del italiano. La vez que me había pedido que ordenara en ese restaurante y yo había señalado el menú en su lugar. La vez que su mamá me había llamado idiota en mi cara y yo había sonreído y asentido. La vez que su papá le había dicho en italiano que ella podía conseguir a alguien mucho mejor y yo había fingido estar revisando mi teléfono. Página tras página se llenó de mis engaños. Cada uno parecía más pequeño y más estúpido que el anterior. Cuando terminé, tenía 12 páginas de mentiras escritas con mi letra desordenada. Verlo todo allí en blanco y negro me hizo darme cuenta de cuántas oportunidades había tenido de confesar y cómo las había desperdiciado todas. Esa noche, Ariana entró en la sala con su propio cuaderno y se sentó frente a mí en la mesa, de centro. Había estado escribiendo durante horas en la habitación y su mano tenía manchas de tinta por todas partes. Me acercó el cuaderno y vi que había llenado 8 páginas con letra pequeña y prolija. Cada vez que había optado por reírse en lugar de defenderme. Cada cena en la que los había dejado compararme con Marco sin decir nada. Cada mentira traducida que había dicho para no herir mis sentimientos mientras permitía que me destrozaran. La vez que su mamá me llamó patético y ella simplemente se encogió de hombros.
La vez que su papá dijo que me vestía como un adolescente y ella estuvo de acuerdo con él en voz baja, todos esos momentos en los que podría haberme defendido, pero eligió el camino fácil en su lugar. Ambos nos quedamos mirando nuestros cuadernos como si fueran evidencia en la escena de un crimen. Ninguno de los dos se había dado cuenta de lo mal que se había puesto hasta que lo vimos todo escrito. Ella se acercó y me apretó la mano por un segundo antes de retirarse. Necesitábamos contarles a nuestros padres sobre el embarazo, pero ninguno de los dos podía enfrentarse a hacerlo juntos en ese momento. Ella dijo que llamaría a los suyos mañana y yo a los míos. La idea de esas conversaciones me revolvía el estómago, pero no podíamos posponerlas más. Llamé a mis padres a la tarde siguiente mientras Ariana estaba en el trabajo. Mi mamá contestó al segundo timbre muy animada, hasta que escuchó mi voz. Les conté todo sobre el embarazo y cómo mi mentira había arruinado todo con Ariana. Papá se mantuvo en silencio mientras mamá seguía haciendo preguntas sobre las fechas de parto y las citas con el médico. Cuando les expliqué lo mal que estaban las cosas entre nosotros, ella comenzó a llorar. Papá finalmente habló y dijo que estaban decepcionados de mí por mentir, pero que apoyarían cualquier cosa que decidiéramos. Mamá se disculpó 3 veces más por casi delatarme en la cena. Seguía diciendo que debería haberlo sabido. Podía oírla mortificándose por teléfono. Para el viernes, nuestra primera cita prenatal había llegado y condujimos a la clínica en completo silencio. La sala de espera estaba llena de parejas felices tomadas de la mano y frotándose el vientre. Nos sentamos separados por 2 sillas, fingiendo leer revistas. Cuando la enfermera nos llamó, caminamos por el pasillo como extraños que casualmente iban en la misma dirección. Ella hizo todos los chequeos y mediciones básicas mientras respondíamos preguntas sobre el historial médico familiar. Luego, el médico entró con la máquina de ultrasonido y exprimió gel en el estómago de Ariana. La habitación se oscureció, excepto por el monitor. Al principio solo era estática y sombras extrañas moviéndose. Entonces lo oímos. Ese rápido sonido silbante como un pequeño tren corriendo por un túnel. El latido del corazón. Ariana me tomó de la mano sin pensar y ambos empezamos a llorar. Todo lo demás se estaba desmoronando. Pero ese pequeño latido del corazón era real y fuerte, y nuestro. El médico imprimió fotos y cada uno tomó copias. De vuelta al auto no hablamos. Pero no estábamos tan separados como antes. Ese fin de semana supe que no podía posponerlo más. Llamé a los padres de Ariana mientras ella se sentaba a mi lado en el sofá. Su papá contestó y empecé a hablar en italiano perfecto antes de que pudiera decir hola. Le dije que había entendido cada palabra que habían dicho sobre mí durante 2 años, cada insulto y broma y comparación con Marco. La línea se quedó en completo silencio. Podía oírlo respirar, pero no dijo nada durante casi 30 segundos. Luego, su mamá tomó el teléfono y comenzó a hacerme preguntas rápidamente en italiano. ¿Cuánto tiempo habías conocido el idioma? ¿Por qué mentiste? ¿Qué clase de persona hace algo así? Ariana se quedó congelada entre nosotros, sin saber de qué lado tomar. Su mamá exigió que fuéramos a cenar de inmediato para discutir esto. Dije que iríamos, pero que las cosas iban a ser diferentes a partir de ahora. Ella se rió amargamente y dijo que ya veríamos. Después de colgar, Ariana y yo tuvimos nuestra primera pelea real sobre la cena. Ella quería hablar todo para protegerme de su enojo. Ella sabía lo crueles que podían ser cuando se sentían traicionados. Le dije que de ninguna manera. Había estado en silencio durante 2 años, y esta vez iba a hablar por mí mismo. Ella seguía insistiendo en que la escucharían. Mejor a ella. Le dije que ese era todo el problema. Ella los había estado manejando en lugar de enfrentarlos durante toda nuestra relación. Discutimos durante 1 hora cada vez más fuerte y más frustrados. Finalmente acordamos que yo tomaría la iniciativa, pero ella intervendría si las cosas se ponían demasiado tensas. Ninguno de los dos se sentía bien con el compromiso. La cena fue 3 días después, y mis manos temblaban.
Cuando nos acercamos a su puerta, su mamá respondió sin decir hola y nos condujo al comedor. Su papá ya estaba sentado en la mesa con los brazos cruzados. Me senté y empecé a hablar, en italiano de inmediato. Les dije que las burlas se detenían ahora, no más comparaciones con exnovios, no más insultos a mi trabajo, mi familia o mis intereses. Si querían ser parte de la vida de su nieto, necesitaban tratarme con un respeto básico. Su madre trató de interrumpir, pero seguí. Dije que asumía la responsabilidad por mentir, pero su crueldad era imperdonable. La voz de Ariana tembló, pero me respaldó. Les dijo que estaba cansada de estar atrapada en el medio. Quería que me aceptaran, o al menos que dejaran de socavar activamente nuestra relación. Su papá finalmente habló y dijo que los habíamos humillado al mantener este secreto. Su mamá agregó que la confianza se gana, no se exige. La conversación dio vueltas en círculos durante 2 horas. Finalmente nos fuimos sin resolver nada, excepto un acuerdo para intentar la terapia familiar. En el auto después nos sentamos en la entrada sin estar listos para ir a casa todavía. Empezamos a enumerar todas las formas específicas en las que nos habíamos lastimado el uno al otro, las mentiras que había dicho, las veces que ella se había reído de sus bromas, los momentos en los que cada uno había elegido el camino fácil en lugar de la honestidad. Cada traición y decepción se derramó. Ambos terminamos sollozando en ese auto oscuro, no solo por lo que habíamos hecho, sino por lo que habíamos perdido. La relación que pensamos que teníamos se había ido y no sabíamos si podíamos construir algo nuevo. Cuando finalmente entramos, Ariana dijo que necesitaba espacio para pensar. Quería quedarse con sus padres por unas noches. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos, pero la ayudé a empacar una maleta de todos modos. Nos movimos el uno alrededor del otro con tanto cuidado como si pudiéramos rompernos si chocábamos. Llevé su maleta a su auto y la vi alejarse. El apartamento se sentía vacío y demasiado silencioso sin ella. Traté de concentrarme en el trabajo, pero no pude concentrarme en nada. La presentación que se suponía que debía terminar estaba abierta en la pantalla de mi laptop, pero solo me quedé mirándola. La fecha límite llegó y se fue, y no envié nada. El lunes por la mañana, mi supervisor me envió un correo electrónico pidiendo una reunión sobre mi rendimiento, otro problema para agregar a la pila que seguía creciendo más y más cada día. Esa reunión con mi supervisor fue tan mala como esperaba. Ella sacó mis métricas de rendimiento recientes en su pantalla y señaló todas las marcas rojas que mostraban plazos incumplidos y proyectos incompletos. Mis manos temblaban mientras trataba de explicar sin dar demasiados detalles personales. Me puso en un plan de mejora formal con seguimientos semanales. A partir de ese momento, asentí y firmé el papeleo, sabiendo que no tenía otra opción si quería conservar mi trabajo. Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en mi laptop y abrí un documento en blanco. El cursor parpadeó ante mí durante 20 minutos antes de que empezara a escribir en italiano. Cada palabra se sentía extraña después de ocultar el idioma durante tanto tiempo. Escribí sobre conocer a Ariana y cómo una pequeña mentira se convirtió en 2 años de engaño. Le expliqué cómo escuchaba a sus padres burlarse de mí mientras ella traducía mentiras. Admití mi propia cobardía y el no haber hablado antes. La carta creció a 3 páginas, mientras escribía todo lo que había querido decir durante meses. Describí la pena de ser comparado con Marco constantemente. Escribí sobre ver a Ariana reírse de sus bromas. Reconocí mi culpa por empezar, todo con una mentira, pero dije que su crueldad no estaba justificada. Mis dedos se movieron más rápido a medida que el italiano fluía con más naturalidad. Escribir en el idioma se sintió como quitarse un abrigo pesado que había usado durante demasiado tiempo. Guardé el documento y le envié un mensaje de texto a Ariana diciéndole que había escrito algo para sus padres. Ella vino a la mañana siguiente con café y con aspecto cansado. Le mostré la carta en mi laptop y ella se sentó a leerla lentamente. Su cara cambió a medida que pasaba por cada párrafo.
Señaló una sección y sugirió una redacción más suave. Lo cambié y ella asintió. Pasamos 2 horas discutiendo sobre diferentes frases. Ella me ayudó a explicar mi perspectiva sin atacarlos directamente. Ajusté las partes que sonaban demasiado enojadas. Ella corrigió mi gramática en los lugares donde mi italiano estaba oxidado. Trabajamos juntos mejor que en semanas. Cuando terminamos, teníamos una carta que decía todo lo importante sin ser cruel. Ella la imprimió y ambos firmamos nuestros nombres al final. Esa tarde mis padres vinieron a hablar de todo. Mamá trajo sopa casera como si eso fuera a solucionar nuestros problemas. Papá se sentó en el sofá luciendo incómodo, pero decidido a ayudar. Nos preguntaron qué necesitábamos de ellos financiera y emocionalmente. Los padres de ella casualmente tenían 8 páginas de insultos listas para coincidir con sus 12 páginas de mentiras. Algo sobre estos cuadernos perfectamente equilibrados se siente demasiado ordenado para las relaciones desordenadas de la vida real. Mamá nos contó sobre su primer año de matrimonio cuando papá perdió su trabajo y casi se divorcian. Papá habló sobre cómo aprendieron a comunicarse mejor a través de la terapia. Dijeron, cada relación enfrenta pruebas enormes y lo que importa es elegir superarlas. Mamá me tomó de la mano y dijo que apoyarían cualquier cosa que decidiéramos. Papá agregó que amarían a su nieto sin importar lo que sucediera entre Ariana y yo. Se quedaron durante 3 horas compartiendo consejos y simplemente escuchándonos hablar. Después de que se fueron, Ariana instaló su laptop para una videollamada con sus padres. Me senté a su lado mientras la llamada se conectaba y sus padres aparecían en la pantalla. Ella respiró hondo y les dijo que estaba embarazada. Los ojos de su madre se abrieron de par en par e inmediatamente comenzó a hablar de nombres de bebé y colores para la habitación. Su padre interrumpió con preguntas sobre nuestra estabilidad financiera y situación de vivienda. Ariana respondió, con calma mientras yo me sentaba allí entendiendo cada palabra, pero manteniéndome en silencio. Su madre preguntó si nos íbamos a casar y Ariana dijo que lo estábamos averiguando. La cara de su padre se tensó cuando se dio cuenta de que las cosas no estaban sólidas entre nosotros. La llamada duró 1 hora con sus padres alternando entre emoción y preocupación. Después de colgar, Ariana se veía exhausta de manejar sus reacciones. Fue a la casa de sus padres para cenar esa noche mientras yo me quedé en casa. Alrededor de las 11:00, mi teléfono sonó y era Ariana llorando. Dijo que sus padres pasaron toda la cena diciéndole que estaba cometiendo un error al quedarse conmigo. Volvieron a mencionar a Marco y cómo él habría propuesto matrimonio de inmediato. Su mamá dijo que el bebé merecía padres que fueran estables y comprometidos. Su papá cuestionó si yo siquiera me quedaría una vez que las cosas se pusieran difíciles. Ariana estaba sollozando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Dijo que sabía que estaban equivocados, pero sus dudas la estaban afectando. No sabía cómo hacerles entender que estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Le dije que volviera a casa y lo resolveríamos juntos. A la mañana siguiente, su padre me envió un mensaje de texto pidiéndome que nos viéramos a solas. Acordamos un café en el centro esa tarde. Llegué primero y elegí una mesa en una esquina lejos de otras personas. Él llegó 5 minutos tarde, con un aspecto serio. Pidió café solo y se sentó frente a mí sin estrechar la mano. Empezó a hablar en italiano sobre sus miedos por su hija. Dijo que había trabajado toda su vida para darle oportunidades. No quería que se conformara con alguien que no pudiera mantenerla adecuadamente. Admitió que las comparaciones con Marco eran injustas, pero provenían del deseo de lo mejor para ella. Dijo, los padres nunca creen que alguien sea lo suficientemente bueno para sus hijas. Escuché sin interrumpir, a pesar de que algunas partes me enojaron. Cuando terminó, respondí en italiano, explicando mi propia posición. Le dije que amaba a Ariana a pesar de nuestros problemas actuales. Le dije que nunca abandonaría a mi hijo sin importar lo que sucediera entre nosotros. Asintió lentamente y pareció sorprendido por mi fluidez y mi franqueza. Hablamos durante otra hora encontrando pequeños puntos de acuerdo. Esa noche, Ariana sacó a relucir todas las pruebas a las que me había sometido, tratando de sorprenderme entendiendo italiano.
Contó al menos 30 intentos diferentes para exponer mi secreto. Dijo que se sentía loca buscando constantemente pruebas de traición. Se dio cuenta de que se había concentrado tanto en atraparme mintiendo que se olvidó de realmente construir confianza. Su voz se quebró cuando admitió que se había vuelto paranoica y desconfiada. Dijo que la agotaba, siempre analizando mis reacciones a todo. Le dije que entendía por qué me había puesto a prueba dadas las circunstancias. Ambos reconocimos la cantidad de energía que habíamos desperdiciado en el engaño y la sospecha. 3 días después, tuvimos nuestra primera cita de consejería con alguien especializado en terapia de pareja. La oficina de la terapeuta tenía 2 sillas, una frente a la otra, con su asiento a un lado. Nos pidió que describiéramos nuestros principales problemas sin interrumpirnos. Ariana fue primero explicando la traición que sintió por mi mentira. Yo hablé sobre el daño de las burlas de su familia y su participación. La terapeuta tomó notas y hizo preguntas de seguimiento sobre nuestros patrones. Señaló cómo ambos elegimos evitar el conflicto en lugar de la comunicación honesta. Nos dio tarea para practicar cómo expresar nuestras necesidades directamente sin acusaciones. Programamos sesiones semanales y nos fuimos con pautas de comunicación a seguir. Al día siguiente me reuní con mi supervisor nuevamente para ajustar mi horario. Le expliqué que necesitaba flexibilidad para las citas médicas sin dar detalles. Ella revisó la política de la empresa sobre la licencia familiar y los arreglos flexibles. Aceptó dejarme trabajar desde casa 2 días a la semana, pero también dejó claro que estaba en la cuerda floja con el plan de rendimiento. Cualquier otro plazo incumplido llevaría a la terminación sin importar las circunstancias personales. Firmé el nuevo acuerdo sintiéndome agradecido, pero estresado por tener que hacer malabares con todo. Ese fin de semana, Ariana sugirió que deberíamos planear para el peor de los casos. Sacó un blog de notas y comenzó a escribir encabezados para la custodia y las finanzas. Pasamos 4 horas creando un documento que ninguno de los dos quería usar. Discutimos quién tendría al bebé en qué día si nos separábamos. Calculamos la manutención de los hijos según nuestros salarios actuales. Escribimos decisiones sobre la atención médica y la educación. Cada oración se sintió como aceptar el fracaso, pero seguimos adelante. Acordamos dividir los días festivos y cumpleaños si era necesario. Decidimos los métodos de comunicación para la logística de la crianza compartida. Para cuando terminamos, ambos estábamos agotados de imaginar ese futuro. Pusimos el documento en una carpeta con la esperanza de no tener que abrirlo nunca más. 3 días después, fuimos al hospital para la cita del ultrasonido de 12 semanas. La sala de espera estaba llena de parejas felices tomadas de la mano mientras nos sentábamos con espacio entre nosotros en las sillas de plástico. Cuando llamaron nuestros nombres, caminamos por el pasillo sin tocarnos, ambos mirando las baldosas del suelo. La técnica apretó gel frío en el estómago de Ariana y comenzó a mover la varita mientras mirábamos la pantalla en blanco y negro. Entonces, de repente allí estaba esta pequeña persona dando volteretas y moviendo sus brazos como si estuviera bailando. La técnica señaló el latido del corazón, la columna vertebral, los pequeños dedos abriéndose y cerrándose. Sin pensar, busqué la mano de Ariana y ella me agarró la mía con fuerza. Ambos teníamos lágrimas corriendo por nuestras caras, viendo a nuestro bebé moverse así. La técnica imprimió fotos y caminamos hacia el auto todavía tomados de la mano. La primera vez que nos habíamos tocado en semanas. Ninguno de los dos dijo nada al respecto, pero no nos soltamos hasta que llegamos al estacionamiento. El siguiente fin de semana, decidimos intentar almorzar con sus padres en este lugar italiano en el centro. Habíamos acordado una nueva regla antes de ir: nada de burlas en ningún idioma. Su mamá empezó de inmediato cuando nos sentamos mirando el menú y diciendo en italiano cómo la gente de marketing se inventa mentiras para ganarse la vida. Respondí de inmediato en italiano perfecto que apreciaría que se guardara sus opiniones sobre mi carrera para ella. Su cara se puso blanca y se le cayó el menú. Su padre comenzó a decir algo,
pero Ariana lo interrumpió diciendo, «Nos iremos si no pueden ser respetuosos». El mesero se acercó y ordenamos en este extraño silencio tenso. Su mamá lo intentó de nuevo a mitad de la comida, mencionando en italiano cómo mis padres parecían sencillos cuando había visto sus fotos de Facebook. Dejé mi tenedor y me levanté. Ariana también se levantó y dijo que nos íbamos en ese momento. Su mamá comenzó a protestar, pero Ariana ya se estaba poniendo el abrigo. Dejamos dinero en efectivo sobre la mesa y salimos mientras sus padres se quedaron allí atónitos. En el auto, las manos de Ariana temblaban mientras encendía el motor. Nunca antes se había enfrentado a ellos así, y pude ver lo mucho que le costó. Esa noche comenzamos lo que se convirtió en nuestra nueva rutina, dar paseos por el vecindario después de la cena. Dejábamos nuestros teléfonos en casa y simplemente caminábamos durante 1 hora usando el movimiento para ayudarnos a hablar sin tener que mirarnos. Las primeras caminatas fueron en su mayoría tranquilas, pero gradualmente empezamos a sincerarnos. Durante la 4ª caminata admití que me había desahogado con mi amigo de la universidad sobre nuestros problemas mientras tomábamos cervezas el mes pasado. Ella me dijo que había llorado con su hermana por teléfono sobre si podría volver a confiar en mí. Confesé que había buscado anuncios de apartamentos en línea después de peleas muy fuertes. Ella dijo que había empacado una maleta 2 veces, pero nunca se había ido. Seguimos caminando y enumerando todas estas pequeñas traiciones que habíamos mantenido en secreto. Cada confesión dolió al escucharla, pero también se sintió como limpiar una herida infectada. Pasamos por las mismas casas y los mismos perros ladrando detrás de las cercas mientras lo exponíamos todo. Para cuando llegamos a casa, ambos estábamos agotados, pero el aire se sentía más claro entre nosotros. El lunes por la mañana me llamaron a la oficina de mi supervisor para mi revisión de desempeño. Tenía hojas de cálculo que mostraban todos mis plazos incumplidos del último mes y las quejas de los clientes sobre respuestas tardías. Mis números estaban muy por debajo del objetivo y me había perdido 2 presentaciones importantes. Dijo que entendía que tenía problemas personales, pero la compañía me necesitaba funcionando a plena capacidad. Me puso en un plan formal de mejora del rendimiento con chequeos semanales y objetivos específicos que tenía que alcanzar. Si no, los cumplía en 60 días. Tendrían que despedirme. Firmé el papeleo sabiendo que me lo merecía después de lo distraído que había estado. Al caminar de regreso a mi escritorio, sentí que todos me estaban mirando, sabiendo que estaba colgando de un hilo. Esa noche, la mamá de Ariana creó un grupo de chat familiar y me agregó sin preguntar. Escribió en italiano sobre la planificación de una gran reunión familiar el próximo mes. Respondí de forma natural en italiano por primera vez, diciendo que no podríamos ir. Su papá intervino preguntando por qué no y le expliqué que necesitábamos espacio para concentrarnos en nosotros mismos. Su primo comenzó a escribir y su tío agregó su opinión. Toda la familia estaba de repente discutiendo nuestra relación en este grupo de chat. Es gracioso cómo su mamá cree que está siendo astuta, creando ese grupo de chat familiar y escribiendo en italiano, sin saber que él puede leer cada palabra que ella escribe. Me pregunto si lo está probando o simplemente aún no se ha dado cuenta de que su arma secreta es inútil. Ahora Ariana tomó mi teléfono y escribió que esto era exactamente por lo que necesitábamos límites. Su mamá llamó de inmediato, pero no contestamos. Los mensajes de texto siguieron llegando toda la noche hasta que silenciamos la conversación. 2 días después, Ariana me preguntó algo inesperado mientras preparábamos la cena. Quería que le tradujera la conversación de sus padres en tiempo real la próxima vez que los viéramos, para que ella pudiera escuchar lo que yo había estado escuchando. Ese domingo fuimos a su casa a tomar café, y sus padres comenzaron a hablar, en italiano, sobre lo delgado que me veía. Traduje palabra por palabra lo que estaban diciendo. Su mamá dijo que probablemente no podía pagar la comida con mi salario. Traduje eso también. Su papá mencionó que al menos Marco tenía definición muscular. Seguí traduciendo todo mientras la cara de Ariana se ponía más pálida. Se quejaron de mi postura, mi ropa, incluso de la forma en que sostenía mi taza de café.
Cada palabra fue traducida hasta que Ariana finalmente les dijo que se detuvieran. Ella estaba llorando cuando nos fuimos, finalmente entendiendo por lo que había pasado durante 2 años. En el auto seguía disculpándose diciendo que no tenía idea de que eran tan crueles con sus palabras exactas. Esa noche, durante nuestro paseo, ella me explicó algo que no había entendido antes. De niña había aprendido a usar el humor para desviar sus críticas, riéndose para que no le doliera tanto. Cuando se burlaban de sus notas o sus amigos, ella lo convertía en una broma antes de que pudieran hacerlo doloroso. Se volvió automático. Este mecanismo de supervivencia que ni siquiera se daba cuenta de que estaba usando. Cuando se burlaban de mí, y ella se reía. No estaba tratando de ser cruel, simplemente estaba volviendo a su patrón de infancia. Empecé a ver esos momentos de manera diferente, no como si se uniera a ellos en mi contra, sino como si ella estuviera tratando de sobrevivir a ellos de la única manera que sabía. Decidimos esa noche saltarnos todos los eventos familiares durante un mes para concentrarnos solo en nosotros. Ambos padres protestaron de inmediato cuando se lo dijimos. Mi mamá llamó 3 veces diciendo que quería ayudar con la preparación del bebé. Sus padres enviaron largos mensajes de texto de culpa sobre que la familia lo es todo. Nos mantuvimos firmes diciendo que necesitábamos espacio para trabajar en nuestra relación sin presión externa. Su mamá se presentó en nuestro apartamento sin ser invitada, pero no abrimos la puerta. Mi papá envió correos electrónicos sobre cómo estábamos cometiendo un error. Nos mantuvimos firmes en nuestra decisión, aunque sentimos que estábamos decepcionando a todos. A la mañana siguiente nos sentamos en la mesa de la cocina con nuestras laptops abiertas a los estados de cuenta bancarios y los sitios web de alquiler. Ariana ya había hecho una hoja de cálculo con columnas para los costos del bebé, mis ingresos, sus ingresos y lo que costarían 2 apartamentos. Los números no funcionaban sin importar cómo los moviéramos. Ella seguía escribiendo diferentes escenarios mientras yo buscaba lugares más baratos cerca el uno del otro. Necesitaríamos cunas en ambos lugares, sillas de auto, básicamente el doble de todo. Después de 2 horas, cerramos las laptops sin decidir nada porque las matemáticas nos hicieron sentir enfermos a ambos. 3 días después, Ariana condujo a la casa de sus padres para buscar algunas de sus viejas cosas de bebé del ático. Me quedé en casa porque acordamos que era mejor si ella iba sola. Me envió un mensaje de texto 1 hora después, diciendo que su mamá la estaba siguiendo, haciéndole preguntas sobre por qué necesitábamos espacio. Luego, los mensajes de texto se detuvieron durante 3 horas. Cuando finalmente llegó a casa, sus ojos estaban rojos y dejó caer una caja de ropa de bebé en el suelo. Su mamá la había acusado de elegirme a mí en lugar de a la familia, de ser desagradecida, de no entender lo mucho que habían hecho por ella. Ariana finalmente le había dicho a su mamá que dejara de tratarla como a una niña. Se habían gritado en el camino de entrada mientras los vecinos miraban. Su papá tuvo que salir para calmarlos. Estaba temblando cuando me lo contó, pero también parecía más alta de alguna manera, como si enfrentarlos hubiera cambiado su postura. Ese fin de semana, mientras limpiábamos el cuarto de la guardería, me detuve y la miré. Le dije que necesitaba disculparme por algo que me había estado molestando. Usar la muerte de Jax para encubrir mi mentira fue lo peor que había hecho en todo esto. Mi hermano pequeño murió cuando tenía 6 años y yo había usado su memoria para protegerme de ser descubierto. Ella se merecía a alguien mejor que alguien que hiciera eso. Ariana dejó el rodillo de pintura y se acercó a donde yo estaba parado. Dijo que entendía por qué me había asustado, pero que a ella también le había molestado mucho. Nos quedamos allí en la habitación medio pintada, sin tocarnos, pero finalmente siendo honestos sobre ese dolor específico. El lunes por la mañana, mi supervisor me llamó a su oficina con un representante de recursos humanos presente. Tenían mi revisión de desempeño impresa con muchas marcas rojas. Había incumplido 3 plazos, llegado tarde a 2 reuniones con clientes y la calidad de mi proyecto había bajado significativamente. Me pusieron en un plan formal de mejora del rendimiento, con chequeos semanales y objetivos específicos que tenía que cumplir.
El representante de recursos humanos dijo que entendían que los problemas personales suceden, pero la empresa me necesitaba funcional. Firmé el papeleo sabiendo que tuve suerte de que no me despidieran. Al caminar de regreso a mi escritorio, sentí que todos me miraban, aunque probablemente no lo hacían. Esa noche, mientras cocinábamos, el teléfono de Ariana vibró con un mensaje de texto de su papá. Lo leyó en voz alta porque estábamos tratando de ser más abiertos el uno con el otro. Escribió que no importaba lo que sucediera entre nosotros, el bebé siempre sería su nieto y siempre sería bienvenido en su casa. No era una disculpa por todas las cosas crueles que habían dicho, pero era algo. Ariana guardó el mensaje y seguimos cocinando sin hablar más sobre ello. 2 noches después me desperté con Ariana sacudiendo mi hombro a las 2 a.m. Estaba sangrando y asustada, y necesitábamos ir al hospital en ese momento. Me puse ropa, mientras ella llamaba a la línea de emergencia de su médico. El viaje a la sala de urgencias se sintió como una eternidad. Aunque solo fueron 10 minutos, ella seguía diciendo que no podía perder al bebé. No, ahora, no después de todo. La tomé de la mano en cada semáforo en rojo. La sala de espera estaba casi vacía, pero aún así, tuvimos que esperar 40 minutos para ser atendidos. Ariana se apoyó en mí y no hablamos de nuestros problemas de relación o de confianza o de nada, excepto de esperar que el bebé estuviera bien. El médico finalmente nos llamó y nos hizo un ultrasonido. El latido del corazón era fuerte y constante en el monitor. El sangrado era de un pequeño desgarro que se curaría solo con descanso. Ambos lloramos de alivio allí mismo en 1900, la sala de examen. El médico dijo que esto era común y que no era nuestra culpa, pero que nos lo tomáramos con calma durante unos días. Conduciendo a casa a las 4:00 a.m., ambos estábamos agotados pero agradecidos. El susto había cambiado algo entre nosotros, recordándonos lo que realmente importaba más en ese momento. Cuando llegamos a casa, Ariana dijo que pensaba que deberíamos intentar dormitorios separados por un tiempo, no como un castigo, sino para darnos a ambos espacio para procesar todo sin la fricción diaria de compartir una cama. La ayudé a mover algo de ropa a la habitación de invitados y la preparamos con sus cosas. Se sintió triste verla acomodar sus cosas allí, pero ambos dormimos mejor esa noche, teniendo nuestros propios espacios. 3 días después, hicimos una videollamada con ambos padres para explicarles en qué situación estábamos. Los padres de Ariana estaban en su laptop. Los míos estaban en mi teléfono apoyado contra un vaso de agua. Les dijimos que nos estábamos concentrando en ser buenos copadres en lugar de tratar de forzar nuestra relación romántica para que funcionara. En este momento, mi mamá comenzó a llorar de inmediato. La mamá de Ariana dijo que estábamos siendo ridículos y que deberíamos esforzarnos más. Su papá se mantuvo en silencio, pero se veía decepcionado. Mi papá hizo preguntas prácticas sobre la custodia y los arreglos de vivienda. Nos mantuvimos en calma y repetimos que esto era lo que teníamos que hacer. La llamada terminó con todos descontentos, pero al menos sabían dónde estábamos parados. A la tarde siguiente tuvimos nuestra primera discusión real desde los dormitorios separados. Ariana pensó que el bebé debería aprender italiano para conectarse con su herencia familiar. Yo pensé que eso sería confuso. Y también me preocupaba lo que dirían sus padres cuando pensaran que el niño no podía entender. Luego no estuvimos de acuerdo sobre los apellidos, porque ella quería que se incluyera su apellido y yo quería el mío. Discutimos durante 1 hora cada vez más fuerte, pero no de mala manera. Finalmente acordamos dejarlo para después del nacimiento, cuando tuviéramos que decidir de verdad. Fue un progreso que pudiéramos estar en desacuerdo sin que nos destruyera. Ese sábado fue nuestra primera clase prenatal en el hospital. Entramos juntos y encontramos asientos en la esquina trasera. Todas las demás parejas se veían felices y emocionadas, tomadas de la mano y frotándose los vientres. Nos sentamos con espacio entre nosotros, tomando notas mientras la instructora demostraba técnicas de respiración. Cuando nos hizo practicar posiciones para el parto, trabajamos juntos profesionalmente como compañeros de trabajo en un proyecto.
La normalidad de aprender sobre contracciones y pujar mientras nuestra relación estaba en el limbo se sintió extraña. Durante el descanso, otra pareja preguntó cuánto tiempo llevábamos juntos y ambos respondimos al mismo tiempo con números diferentes. Se veían confundidos y cambiaron de tema. Nos quedamos durante toda la clase de 3 horas aprendiendo, sobre todo desde epidurales hasta la lactancia materna, mientras evitábamos el contacto visual entre nosotros. 2 días después, llegué a casa del trabajo y encontré una gran caja de cartón apoyada contra la puerta de nuestro apartamento sin ninguna nota ni nada. La levanté y la metí, poniéndola en el mostrador de la cocina mientras Ariana se acercaba a mirar. Abrió las solapas y sacó un pequeño baby grow con palabras italianas impresas. Luego un sonajero de madera, luego una manta suave que su abuela había hecho hace años. Su mamá había dejado todas estas cosas de bebé sin siquiera tocar o decir nada. Nos quedamos allí mirando todo esparcido en el mostrador, ambos sintiéndonos extraños por el gesto, ya que sus padres seguían siendo difíciles con todo lo demás. Volví a doblar la manta mientras Ariana ponía los otros artículos en un cajón. Ninguno de los dos estaba seguro de si debíamos enviarle un mensaje de texto a su mamá dándole las gracias o simplemente dejarlo así. La semana siguiente tuvimos una cita con un mediador en el centro para resolver nuestro acuerdo de crianza compartida. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa de conferencias mientras el mediador repasaba todas las decisiones que tendríamos que tomar sobre los horarios de custodia, los días festivos y las opciones médicas. El momento del mediador se siente bastante conveniente cuando ya están trabajando naturalmente en desacuerdos sobre lecciones de italiano y apellidos sin abogados involucrados. Me hace preguntarme si alguien sugirió esto, o si simplemente decidieron que necesitaban ayuda oficial justo después de lograr discutir sin destruirse mutuamente. Ella preguntó sobre las vacaciones de verano, y quién reclamaría al bebé en 1900 los impuestos, y qué pasaría si uno de nosotros quisiera mudarse a una ciudad diferente. Pasamos 3 horas revisando cada escenario posible, escribiendo acuerdos sobre los horarios de recogida y los contactos de emergencia y cómo dividiríamos los gastos. El mediador escribió todo mientras nos sentábamos allí, tratando de planificar un futuro que realmente aún no podíamos imaginar. Esa noche terminé de escribir la carta a sus padres en italiano, explicando nuestros límites en el futuro sobre el respeto y cómo hablaban de mí. Ariana la leyó e hizo algunas ediciones. Luego la imprimimos y ella firmó su nombre junto al mío. Al final, el italiano me salía fácilmente ahora que ya no estaba fingiendo, y usé un lenguaje formal para dejar en claro que éramos serios con estas reglas. La enviamos por correo a la mañana siguiente de camino a nuestros trabajos separados. Los padres de ella llamaron a Ariana esa tarde, pero ella dejó que se fuera al buzón de voz y escuchamos el mensaje confuso de su mamá, juntos esa noche. 4 días después, intentamos cenar en la casa de sus padres para ver si podían seguir los nuevos límites que habíamos establecido. Su mamá cocinó demasiada comida como siempre y su papá sirvió vino a pesar de que Ariana no podía beber. En su mayoría se apegaron al inglés, pero su mamá se deslizó 2 veces. Una vez comentando mi camisa y una vez preguntándole a su papá algo sobre mi auto. Ambas veces respondí de inmediato en italiano, recordándoles nuestro acuerdo, y se veían sorprendidos, pero se detuvieron. Su padre incluso me preguntó sobre el trabajo en inglés, realmente escuchando mi respuesta sobre el nuevo proyecto que estaba manejando. Nos fuimos después de 2 horas agotados, pero llamándolo progreso, ya que nadie había gritado o salido corriendo. De vuelta en el trabajo, comencé a recuperar mi concentración y a cumplir con mis plazos nuevamente. Mi supervisor notó la mejora y lo mencionó durante nuestro chequeo semanal diciendo que parecía más asentado. Me quedé tarde unas cuantas noches para ponerme al día con el trabajo atrasado de mis peores semanas, organizando archivos y terminando informes que había estado posponiendo. El plan de mejora del rendimiento todavía estaba en marcha, pero ya no me preocupaba perder mi trabajo,
Mis compañeros de trabajo dejaron de darme miradas de preocupación cuando pasaba por sus escritorios. Ese fin de semana, Ariana y yo finalmente tuvimos la conversación que habíamos estado evitando sobre si realmente todavía nos amábamos o si solo estábamos siguiendo la corriente por el bebé. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá después de la cena, ambos hurgando en los hilos sueltos de los cojines mientras hablábamos. Ella dijo que todavía me amaba, pero no sabía si podría volver a confiar plenamente en mí después de 2 años de mentiras. Le dije que yo también la amaba, pero que entendía si la confianza era imposible después de lo que yo había hecho y lo que ella había hecho. Acordamos que el amor no era suficiente por sí solo y que la confianza tardaría mucho más en reconstruirse si es que volvía del todo. Ninguno de los dos lloró, pero ambos nos veíamos cansados cuando nos fuimos a nuestras habitaciones separadas. Unas noches después, trabajamos en la instalación de la guardería juntos, moviendo la cuna de la caja a la esquina y colgando el móvil que su primo había enviado. Ella encontró un programa infantil italiano en su tablet y lo dejó puesto mientras organizábamos la pequeña ropa en los cajones del tocador. El personaje cantaba canciones sobre colores y números mientras trabajábamos y ninguno de los dos fingió no entender más. Me descubrí tarareando una de las canciones mientras arreglaba los pañales, en el cambiador. Y Ariana en realidad sonrió un poco. Trabajamos durante 2 horas sin hablar mucho, solo pasándonos herramientas y sosteniendo las cosas firmes, encontrando un ritmo que se sentía pacífico, incluso si no era romántico. Sus padres enviaron un mensaje de texto esa noche sobre la próxima cita prenatal escribiendo en italiano como siempre lo hacían con Ariana. Tomé mi teléfono y respondí en italiano, confirmando la fecha y la hora mientras Ariana observaba desde el otro lado de la habitación. Su papá respondió con un emoji de pulgar arriba y su mamá envió un corazón. Ambos aceptaron mi respuesta, sin comentarios. No estábamos juntos exactamente, pero tampoco estábamos completamente separados. Solo estábamos encontrando una nueva forma de ser una familia para la que nadie tenía un nombre todavía.